Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora en el país donde usted se encuentra, a través de la radio, las redes sociales, la televisión o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho enviar saludos a nuestros participantes. ¡Saludos! Hey, no me están escribiendo a la web de la radio. Parece que hay un problema, pero inscríbase en mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado, y ahí me puede escribir. Así es que no hay pretexto para no escribirle y saludar al maestro Didier. Pero yo sí lo voy a saludar en Ontario, Canadá, a la familia Cruz Radeford, a la abuelita Leticia Gómez y a su hija Alexia. En Estados Unidos, mi hermana Alba Luz Calderón, Milton Delgado y José El Moris Martínez. En México hubo la familia Rodas, en Guatemala Jairi Chinchilla, en Jerez, en Honduras, en Danlí, Juan Díaz y nuestra hermana Lurbin, que siempre nos escucha. En Costa Rica, la familia Solano. En Uruguay, Ernesto El Neto Quiroga, el uruguayo querido. En España, la familia Vivas. En Portugal, Itzbel. En Italia, Denia Ramos. En Francia, Renzo, el chileno que llevamos en el corazón. En Berna, Suiza, Alison. En Israel, Hachem os bendiga, Ronit Bordeaux. Qué bueno que todo ha retornado más o menos a la normalidad. En Oceanía, a nuestra querida hermana en Australia, Lía. A todos nuestros amigos que están en El Salvador, en los 14 departamentos, y a los que están en el departamento 15, allá en el extranjero, nuestros hermanos que han emigrado por diversas razones. En particular, quiero saludar a mis profesores en la bella isla de Cuba. Oramos a Dios, doctor Lázaro, doctora Maite, y doctor Emanuel Tornés, doctora Evarina Dulefó. Oramos con todo nuestro corazón para que todo vuelva a la normalidad y que en su país se respire pues la paz que están acostumbrados a tener. En Latinoamérica no se diga, hay una convulsión social tremenda, el asesinato del presidente de Haití, que manda un mensaje a una gran cantidad de países. La crisis política es la que, acto seguido a un cambio económico mundial, es la que se fortalece. Lamentablemente, es pecado. Maltratar a la gente pobre es pecado. Maltratar de la manera en que nos maltratan a los latinoamericanos, eso no debe hacerse. Pero hay un Dios que todo lo mira y está pendiente de nuestras vidas. Así es que a todos mis hermanos en Colombia que también están sufriendo, en Haití que tienen una situación de zozobra increíble, mis hermanos que me escuchan en Nicaragua y la crisis política que se vive ahí, igual pues en mencionar tantos países, la deuda difícil que tiene Argentina que afrontar con los organismos internacionales. Si fuera en la universidad, diría muchas cosas más. Pero aquí vamos a hablar ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, del 28 en adelante. Mateo, capítulo 14, del 28 en adelante. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? ¿Cómo se llama el mensaje? Caminar sobre turbulencias. ¿Qué tal? Se lo voy a repetir porque este mensaje le va a alentar mucho. Si usted está enfermita, hermana, escuche este mensaje. Hermano, si usted tiene un problema de cierre de la economía en su país,
este mensaje le va a agradar, le va a bendecir. Si usted tiene problemas laborales, si le están pagando lo mismo, pero le han extendido el tiempo laboral, así como nos ha tocado a los profesores a atender alumnos, como dijo Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Nos toca quedar clase, pero le están pagando lo mismo. Este mensaje le va a servir. Si usted está próximo a hacer exámenes, a defender su tesis, y por cierto, le mando saludos a mis queridos eh, jóvenes que van a defender su tesis ya a finales del mes, a Raúl Martínez y a Kevin el constructor, porque ya casi les han aprobado la tesis sus jurados, se las aprobé yo y les han dado, a ver, se las han aprobado para que defienda. Entonces ese día estos muchachos tienen que llegar con toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar cualquier situación. No, son bromas. Es la defensa de una tesis, no es el ataque de Satanás. ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Pero ellos están muy contentos y también el responsable de la investigación en mi departamento de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras también ya le dio el ok. Así es que por fin estos muchachos han caminado sobre turbulencias por cerca de 3 años o más, no se imagina usted. La investigación se realizó en el año 2018 y hasta este momento van a defender, claro, la pandemia ha tenido mucho que ver en este sentido. ¿Cómo se llama el mensaje? Se llama Caminar sobre turbulencias en Mateo capítulo 14. ¿Qué dice la hermana Juanita? Aquí está comunicándose y no es ella la que escribe, sino su tatara nieto, o a saber qué, creo que ya va en la 10ª generación ella. Dice, que ya habíamos predicado de que Pedro el agua los está inundando. Sí, pero hoy no vamos a predicar de eso, hermana Juanita. Hoy vamos a predicar de que Pedro caminó sobre las aguas turbulentas y que todos nosotros vamos a poder caminar sobre las turbulencias que ahora tenemos. Fíjese que en una ocasión yo viajaba, tenía que hacer escala en Panamá y después iba a mi destino, al Caribe. Y dijo él, no, fue hace casi 20 años, yo venía de España. Y dijo el piloto, bueno, van a sentir unas pequeñas turbulencias y tal. Y aquello se movía como no tiene idea. Eran unas turbulencias. Turbulencias. Y yo pensaba, ¿y si me quedo aquí? Y si se hunde el avión y las sobrecargo agradables, ella en todo momento sonriendo, ¿verdad? La movía aquel avión que se estremecía y se estremecía y yo las volvía a ver para ver si estaban preocupadas y afligirme más yo. Y entonces, no. De momento ellas muy amables dicen, bueno, vamos a tomar la posición de choque y vamos a colocarnos de esta manera y ya con la cabeza entre las piernas y yo, aquí me quedé. Yo en esos días era ateo. Imagínese usted toda la gente ahí rezando el Padre Nuestro, las Aves Marías y cada quien le rezaba a su santo y yo no le rezaba a nadie, ni al santo el enmascarado de plata. Muy preocupado y regresamos y llegamos a tierra firme. Algo parecido le está pasando a estos apóstoles. Por cierto, tiene razón la hermana Juanita. En mensaje anterior ya hemos hablado anteriormente de cómo la tormenta puede venir a nosotros a medio camino. Y esta podría ser una especie de segunda parte. Dice el versículo 28. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿De dónde venimos? Venimos del versículo, ya le digo cuál, del versículo 27. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Esa enseñanza estuvo muy bonita. Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces eso le dice Jesús cuando va caminando sobre las aguas, imagínese. Va caminando sobre las aguas. Ellos lo han confundido con un fantasma.
Entonces Pedro, que todavía no tiene claro si es Jesús el que va caminando sobre las aguas, le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Siempre se le ha criticado a Pedro por esta acción. Pedro pudo haber pedido otra señal, pudo haber pedido la clave de los discípulos, ¿verdad? Pudo haber dicho, ¿cuál es la clave? Shalom. Ah, entonces sí, tú eres. Nos vamos a tranquilizar. Pero Pedro decide que quiere imitar lo que Jesús está haciendo. Muy bien sabe que si Jesús lo ordena, el mar obedecerá, pues ya ha visto antes cómo Jesús le dijo, calla, enmudece. Mire, le voy a dar una clave cuando su jefe lo esté maltratando. Usted en silencio y aquí en su mente, su jefe le está insultando, le está maltratando, eso es pecado, no se maltrata al empleado, sobre todo si el empleado no ha cometido error y ha hecho exactamente lo que se le ha pedido. Usted en su mente dice, calla, enmudece, y usted se queda tranquilo, calla, enmudece. Cuando un vecino le maltrata y le insulta, calla, enmudece. Aquí no le vaya a decir en voz audible, porque el que va a enmudecer es usted el golpe que le van a dar. No, si es difícil. Entonces, igual en los pleitos matrimoniales, que todo el mundo los tiene, ¿no? Y si no, cuando uno ya no tiene pleitos es porque ya está uno muy ancianito y siempre lo regañan a uno las esposas. Amén, dijo el hermano. A todos nos pasa. Y entonces usted en su mente dice, calla, enmudece. Ay, que hay hermanita que dice, te reprendo en el nombre del Señor. Yo prefiero en mi mente decir, calla, enmudece. ¿Cómo es que Pedro iba a reconocer a Jesús? Si él ya les había dicho, tranquilos, ¿por qué Pedro es capaz de ahora creerle? Porque él sabía cómo Jesús ordenaba. Ah, ¿qué tal? Mis hijos saben cuando yo ordeno. No necesito gritar, no necesito insultar, ni siquiera golpearlos. Aquí en El Salvador eso es delito, golpear a los menores de edad, sea el padre. Ya han habido padres y madres que han ido a parar a la prisión porque los hijos los han denunciado. No voy a decir yo qué opino de esa ley, pero yo no necesito un golpe físico. Basta con una mirada. Mis hijos son muy obedientes, están pequeños, uno 14 y el otro 10. Pero cuando Jesús ordena que venga, el mar obedecerá, porque él ya lo ha visto antes. Un momento. ¿Qué tal si le decimos, Señor, tú eres el Hijo de Dios? Ordena que yo camine sobre este problema, sobre esta enfermedad, sobre esta demanda, sobre este jefe maltratador, sobre este esposo violento, sobre estos vecinos desconsiderados. Y esperemos a escuchar la voz del Señor. No hay explicación científica a este milagro. Muchos milagros pueden tener explicaciones científicas, pero este no. Caminar sobre el agua no se puede. Por diversas razones, no lo voy a explicar aquí. Jesús no lo reprende por la señal que le pide, al contrario se la concede. A veces decimos, no, yo no pido señales porque el Señor es delicado. Bueno, pero a Pedro, por andar pidiendo esta señal, hoy te vas a ahogar. No, el Señor no va a permitir que usted se ahogue en medio de su problema. Pedir una señal es un signo para afianzar la fe. La profecía debe ser por boca de 2 o 3 testigos. A ver, a veces en algunas iglesias, sobre todo de carácter pentecostal, y yo soy miembro de una iglesia de carácter pentecostal donde se estima mucho la manifestación de los dones espirituales, pero también la mayoría de mis amigos de la época de juventud son pastores bautistas. Y yo respeto mucho también la doctrina bautista, cada quien como le ha enseñado su pastor. Pero a veces las hermanitas, de buena intención, pero en un arrebato, van y le dicen, dice el Señor que prepares tu casa porque te vas a morir. Y dice aquel hermano a preocuparse, ¿verdad? Mire, una profecía o un rema de Dios
por boca de 2 o 3 testigos y que no se conozcan entre ellos. Ahora, si otro hermano le llama, que no ha oído esa palabra que le han dado y le dice, mira, fíjate que yo soñé que esto y esto pasa, entonces es el momento de ponerse ahí con el Señor. A veces dice el Señor que vas a viajar y compran las maletas. No, por boca de 2 o 3 testigos. Si Dios le ha mandado a decir algo, Él se lo va a confirmar. Por ejemplo, David consultaba al sacerdote. Decía, Señor, ¿los seguiré? Sí, síguelo. ¿Los alcanzaré? Sí, alcánzalo. ¿Los voy a derrotar? Sí, los vas a derrotar. El Señor le contesta, ¿es malo pedir señales? Pues no. Usted pide señales. Anteriormente lo hacía y lo hacía con más frecuencia. Recuerdo en una ocasión que mi hijo estaba muy enfermo, ingresado en pediatría, estaba muy delicado y puse señales y todas las señales se fueron cumpliendo. Y hasta la petición me fue contestada porque yo le pedí al Señor que cierto día me lo dieran de alta y ese día ya había pasado el momento de dar de alta. Y otro médico que nos conocía llegó y él dio el alta a las 5 de la tarde, cuando ya no se dan altas en los hospitales nacionales de El Salvador. ¿Qué dice el versículo 29? Bueno, esa señal pide Pedro. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Hermano, mire, todos critican a Pedro. Todos. A mí me da lástima Pedro. Tengo un colega que dice que le da lástima a Judas porque él es psicólogo y dice que crisis más grande emocional la que llevó Judas. A mí Judas no me da lástima, pero a él sí. Pero, ¿qué crisis más grande? La que podemos tener nosotros. Y Pedro, en esa circunstancia, es el único que habla con Jesús. Los demás apóstoles detrás, ahí aventados en la barca, lanzados. Hay un fantasma. Y Pedro toma valor. Pedro es un valiente. Y dice, eres tú. Ordena que yo vaya. Y me imagino a Pedro metiendo el pie poco a poco y cuando sintió que estaba sólido el lugar donde iba a poner la planta de sus pies, bendito sea Dios, imagine su problema. Por favor, póngale atención. Usted está en medio de un lago, usted está en medio de un mar enorme. Si mete el pie, usted dice, me hundo. No se va a hundir, ni el fantasma se lo va a llevar. Vive Jehová y vive su alma, que Jesús lo va a rescatar. Bendito sea Dios. Ningún otro bajó de la barca. Pedro tiene valor. Pedro habla directamente con Jesús. ¿Qué hacemos en el problema? Hablamos directamente con Jesús. Nadie más ha caminado sobre las aguas. Solo Jesús. Y como ser humano que no tenía divinidad, Pedro también. Pedro tuvo fe al inicio. Tiene una enorme fe cuando pone los ojos en Jesús. Porque nuestra vida debe ser caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero, dice el versículo 30, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo Pedro, y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡sálvame, Señor! Bien. Algunas versiones dicen al ver la fuerza del viento. Pedro ha dejado de ver a Jesús. Pedro estaba viendo lo que primero creía un fantasma, pero ahora Señor, es un nombre de divinidad. Si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. Mete el pie y empieza a sentir que puede caminar. Y va caminando, ya ha dado pasos de fe, ya ha hecho milagros que no se habían hecho antes por ningún otro ser humano. Va sobre el agua, pero cuando quita la mirada de la figura de Jesús, de la voz de Jesús, quita su oído. Dale Pedro, venite, aquí estoy, mira, como tiernito que uno dice, venga papito, venga, Jesús llamándolo. Y a veces Jesús nos está llamando para nuestro milagro. Pero ¿qué estamos oyendo nosotros? La fuerza del viento. Tenemos miedo, comenzamos a hundirnos y gritamos. Pedro ha dejado de ver a Jesús, la solución, para reenfocarse en su tormenta, en su problema. Miren, familia, la familia entera puede estar en un problema.
Pero si reenfoca su mirada no en el problema, sino en la solución, que es estar pendiente de lo que Jesús dice, entonces usted puede caminar sobre el problema en que se encuentra, sobre la enfermedad en que se encuentra, sobre la dificultad en que se encuentra, sobre el maltrato en que se encuentra, sobre la situación económica difícil en que se encuentra. No se preocupe, ponga los ojos en Jesús. Pero si usted pone los ojos en el refrigerador, ya está que no va a haber nada. Hermano, pero entonces yo voy a aguantar hambre. No, no. El Señor, Él, en su bondad, se siente obligado con Él mismo a ayudarle. Cuando comenzamos a hundirnos, ¿es pecado hundirse? No. No, todos nos hemos hundido en esta situación crítica. ¿Quién no ha llorado en la noche pensando cómo está la cosa? ¿Quién no ha sufrido pensando que le pueden quitar el trabajo? Aquí acaban de poner una restricción en El Salvador que por 90 días se cierran ciertas ramas económicas y hay gente que está publicando que empezaban a recuperarse. Mire, es un buen momento de gritar en oración, sálvame, Señor. Y esa es la oración, breve, sálvame, Señor. Solo son 2 palabras, pero reconocen la divinidad de Jesús. En el 31, al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Algunas versiones escriben, lo regañó, en vez de le dijo. Lo tomó de la mano y lo regañó. Qué poca fe tiene. ¿Por qué dudaste? Hermanos, si vamos camino a Jesús, que también está en medio del problema, pero Él nos está hundiendo, Él no está viendo la crisis que nos está rodeando, Él está caminando sobre su problema y Él espera que usted también camine sobre su dificultad. Y usted va a enfrentarse, no a acercarse a Él, a abrazarse con Él, a encontrarse con Él y de momento dudamos. ¿Es pecado dudar? No. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienavenidos sean los que desde que empiezan a orar dicen, no, yo ya declaré y ya decreté. Yo ya le dije que no comparto eso, pero bueno. Hay gente que le da resultado y que Dios les permite hacer eso. Yo no puedo decretar nada. Yo ya le dije que soy un bufón, un payasito de ese circo. Yo soy un payasito que el Señor tiene ahí en su reino, aquí en el reino de Dios. Y a mí me toca predicar de esta manera porque no sé predicar de otra manera. Así predico yo y así doy clase. ¿Qué pasa cuando tenemos poca fe? Ay, mire, Dios es tan misericordioso. En el momento de mayor temor, cuando ya la solución está cercana y nosotros nos hundimos y perdemos la fe, Jesús tomará nuestra mano como la tomamos cuando llevamos a nuestros niños al parvulario, al kindergarten, al jardín de niños y nos sacará del problema. Bendito sea Dios. Puede decir conmigo, gloria a Dios. Dígalo. Gloria a Dios. La llamada de atención de Jesús debe verse algo así como, Pedrito, papito, casi lo logras por completo y sin ayuda. Pudiste haber caminado sobre las aguas, pudiste haber desarrollado una fe más pronta, pero todavía tengo que seguirte formando. ¿Se acuerda cuando su niño empezó a caminar? Yo me acuerdo. Dio 3 pasos y cayó sentado. ¿En qué se fija el Señor? Le decimos tonto a nuestro hijo porque se cayó y normalmente lloran. Decimos, nos alegramos, lo tomamos, lo portamos en nuestro regazo y le decimos, ya camina mi muchacho, y uno hasta llora. Así debemos ver este regaño de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudaste si ya ibas caminando, Peter? ¿Qué cosas? Cuando se agota nuestra fe, está la fe de Jesús que nos sostiene. Ay, mire, a mí me decía un excelente abogado aquí de la República, hermano, es que yo siento que la fe se me ha acabado.
su esposita ha estado en quimioterapias y hemos estado orando por ella, ¿verdad? Y tratando de ministrar con la palabra, con este mensaje que yo se los envío y orando, pues, y pendientes cuando ellos van a su tratamiento. Y dice, me falta fe, hermano. A todos nos falta fe. Pero cuando se agota nuestra fe, la fe de Jesús alcanza para completar el milagro. Es decir, Jesús no le dijo, vaya, por incrédulo, Pedro, te hundiste y ahí te vas a quedar porque yo no te estoy sacando. No, no, hermano, Dios no va a hacer eso con usted. Ey, Ronit, Hashem no va a hacer eso contigo. Albaluz, Calderón, Dios no va a hacer eso contigo. Dios va a tomarte de la mano, te va a levantar y te va a rescatar. Probablemente te diga, estabas a punto. Hermana Evalena, Dios le toma de la mano y le dice, no te obligas que aquí te tengo sostenida. ¿Ah? Hermana, familia Radeford, allá en Canadá, el porcentaje que falta para esa niña Alexia, aquí tengo yo atrapadita de la mano a esta niña, yo la voy a sanar en el nombre de Jesús. Neto, ahí en Uruguay, no te aflijas, el Señor nos toma de la mano, con o sin fe. Dios nunca abandona a sus discípulos, familia Rodas. Dios nunca abandona a sus hijos, familia Solano, familia Vivas. Dios nunca abandona a sus hijos. En el versículo 32, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cuántos pasos había dado Pedro hacia Jesús? No lo sabemos. Pero de que había caminado, había caminado. Pero acá nos dice que Pedro regresa a la barca con Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo regresó Pedro? ¿Regresaron caminando ambos? ¿Lo llevó arrastrado el Señor para que no se le hundiera? ¿Acaso Jesús lo cargó? Ay, a mí me dan ganas de llorar. Porque como quiera que sea, la promesa de Dios es para usted en este día. El Señor no permitirá que su negocio se hunda, que su familia se hunda, que su economía se hunda, que la paz de su país se hunda. El Señor no permitirá, porque aunque sea arrastrado o abrazado, el Señor lo va a llevar por encima de las aguas. No importa, Jesús siempre nos rescatará a un lugar seguro, nos hará recuperar lo que habíamos dejado por Él y nos dará paz en el entorno. Con la presencia de Jesús en la ruta de la vida, podemos confiar que alrededor se va a calmar todo. En el 33, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, ¿en verdad tú eres el Hijo de Dios? Los de la barca se arrodillaron ante Jesús, pero Pedro venía con Jesús. Mire, si hundirse en el agua y ser rescatado por Jesús es más maravilloso que esperarlo en la barca. Los milagros sirven para reconocer la divinidad de Jesús, para gritar como gritó Bartimeo, Jesús, Hijo de David. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los milagros nunca son trofeos de espiritualidad o de poder apostólico en los discípulos. No, a uno le toca orar. Y a Dios le toca respaldar la palabra que Él pronunció, pero Dios no tiene por qué respaldarnos a nosotros. Ese dicho yo no lo acepto. Con frecuencia oigo, el Señor nos respaldó. No, hombre, si el Señor no lo está respaldando a usted, el Señor está respaldando su palabra. Si el Señor tuviera que respaldarme a mí, Dios me guarde. ¿A cuenta de qué me va a respaldar a mí? Si yo soy solo un trapo de inmundicia ante los ojos del pecado que tengo yo. Digamos juntos a Jesús. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y esa es la manera en que nos acercamos al Señor en este día. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. La oración es secreto para no hundirse. No se desespere. Puede gritar en oración, sálvame Jesús. Si Dios nos ha sacado antes de problemas, lo hará de nuevo. Vez tras vez, todos pasamos épocas con vientos en contra, pero Jesús siempre vendrá a nosotros de manera nunca esperada. Él puede caminar sobre el problema que a usted le maltrata. Si operamos en fe, no confundamos a Jesús con nuestros fantasmas.
Aún habiendo vencido muchos problemas, podemos dudar de nuevo y hundirnos. Miremos a Jesús, no los fuertes vientos. Estas son las enseñanzas que nos deja esa escritura. Hoy Jesús nos dice, no tengan miedo. Y hoy Jesús nos dice, ven, camina sobre el problema. Y entonces nosotros decimos, sálvame Jesús. Repita conmigo, sálvame Jesús. Repita conmigo, sálvame Jesús. En este momento Jesús ha tomado nuestra mano fuertemente y nos rescata del problema, porque verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. Shalom.